En la voz de sus protagonistas, las trayectorias de quienes trabajan y viven de la agricultura y su entorno. Conversatorios, talleres, exposiciones fotográficas y mucho más serán parte de esta iniciativa universitaria. Te invitamos a revisar la programación, los distintos lugares de la región metropolitana e inscribirse en las actividades de la Semana Campesina 2025. Más información en www.catedracampesinayalimentacion.uchile.cl. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el ex vicecanciller de Chile y académico, además de ex diputado, entre otros muchos cargos, hoy día académico de la Universidad Central, director del Centro de Estudios de Política Internacional de esa casa de estudios, Edgardo Riveros. Edgardo, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte, muy bienvenido. Un placer saludarte a ti, Felipe, y también a Yasna para conversar sobre temas que están en la coyuntura. Edgardo, bienvenido, el gusto también es nuestro. Partamos por analizar las elecciones en Bolivia, por el holgado triunfo del futuro presidente Paz, que asume muy pronto. Es breve el espacio en la legislación. Tres semanas creo que son, ¿no? Sí. ¿Qué expectativas hay respecto a la relación de Bolivia con Chile, que siempre ha sido compleja? De acuerdo a las declaraciones que él ha hecho, concretamente, ¿será posible restablecer relaciones diplomáticas? El 8 de noviembre asume. Sí, yo creo que podría uno avisorar de que vienen tiempos positivos para la relación bilateral entre Bolivia y Chile después de las tensiones que pudimos observar, que significaron además 2 juicios en la Corte Internacional de Justicia. Todo ello ocurrió en el periodo en el cual el presidente de Bolivia era el presidente Evo Morales. Tanto la demanda presentada por Bolivia contra Chile, como luego lo que fue la demanda presentada por Chile por el asunto del Silala y la contrademanda presentada en ese cuadro y en ese proceso por Bolivia. Pero eso fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia, ambos asuntos. Tanto el primer caso, la demanda por obligación de negociar, así se conoció, una salida soberana al mar por parte de Bolivia, y luego el caso del Silala, donde la Corte estimó que el asunto ya no tenía objeto litigioso porque había habido un allanamiento por parte de Bolivia en torno a la naturaleza internacional de las aguas del Silala. Entonces, la verdad es que estos 2 elementos son un parámetro que uno tiene que tener presente para mirar hacia el futuro. Yo creo que eso es correcto. Hay que mirar hacia el futuro relaciones que puedan ser adecuadas y positivas para ambos países. Y creo que lo dicho por el presidente electo, por el presidente Rodrigo Paz Pereira, abren una perspectiva, porque en plena campaña presidencial se atrevió a señalar algo que en otros tiempos hubiese sido difícil, menos en un proceso electoral, que es el poder pensar en un restablecimiento de relaciones diplomáticas normales entre Bolivia y Chile. Edgardo, ¿qué es esto del capitalismo para todos, muy parecido al capitalismo popular que conocimos en la dictadura acá en Chile? ¿De qué se trata? Porque fue una de las emblemas de campaña y al parecer bastante bien recibido por la ciudadanía a la luz de los resultados. Bueno, primero uno tiene que consignar lo que se ha dicho insistentemente, que con este proceso electoral se terminan prácticamente 2 décadas del gobierno
conducido por el movimiento al socialismo, el MAS, primero por Evo Morales y luego por el actual presidente Luis Arce. Y uno creo que puede observar ahí un agotamiento de esa conducción de gobierno, primero con el presidente Morales, que intentó, a pesar de que constitucionalmente no podía, y por eso intentó a través de una reforma a la Constitución que se vio frustrada, digamos, por la reacción popular, agotamiento del gobierno del propio presidente Evo Morales. Y luego, bueno, asume Luis Arce en un cuadro de, por cierto, una tensión interna en el movimiento al socialismo, incluso con una situación especial de quien aparece como ideólogo bastante claro del movimiento, como es el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Entonces, muchos elementos confluyeron como para que después de 20 años de gobierno de este movimiento se produjera un cambio tan significativo como que en la segunda vuelta electoral no figuraba ningún candidato que pudiera representar algún rasgo de continuidad de lo que habían sido esos 20 años. Entonces eso demuestra algo. Ahora, ¿qué está detrás de ese planteamiento hecho por Rodrigo Paz Pereira? Uno podría pensar más bien que lo que él está tratando de insinuar es que tiene que haber un cambio en el modelo económico de desarrollo en el país, de atracción de inversiones, tanto nacionales como externas. Yo pienso más en un modelo tipo economía social de mercado que una situación de otra naturaleza, porque se ha hablado, pero a mi juicio sin mayores elementos de juicio, de que Rodrigo Paz representaría una tendencia de centro-derecha. A mi juicio no es tan así, ¿no? Y he escuchado analistas bastante sólidos, conocedores además de la política interna boliviana, de que más estaría representando tendencia de centro-izquierda, producto precisamente de que quien representaba a la derecha tradicional era su adversario, Jorge Quiroga, que ya había sido presidente de la República, sucediendo a el presidente... A Hugo Banzer, ¿no? A Hugo Banzer, de quien era su vicepresidente. Entonces, él más bien representa una tendencia de esa naturaleza, no así Rodrigo Paz Pereira. Pereira Zamora fue el padre que también fue presidente. Paz Zamora, porque su padre, que también fue presidente de la República, fue Jaime Paz Zamora, ¿no? Pero Paz Pereira, más bien creo yo que su gran contingente electoral de segunda vuelta, porque él ahí en primera vuelta ha sacado 32,1% de los votos, y ahora 54,57% de los votos, no cabe duda de que ese electorado que fortaleció su performance de primera vuelta viene de mucho electorado que en su momento votaba por el movimiento al socialismo, y algún atractivo especial tiene que haber significado electoralmente la figura de Rodrigo Paz. O perdona, Edgardo, o representa lo que tanto se ve hoy día, de que terminas votando por aquello que te cae menos mal, digamos, más que por algo a lo cual adhieres, digamos. Sí, también puede haber algo de aquello, de que se vota, digamos, por quien se considera un evento menos adverso. Eso podría ocurrir. Las encuestas se equivocaron en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Así es. No figuraba Rodrigo Paz. En la segunda vuelta aparecía hasta encuestas muy cercanas al día de ayer, al día de la elección, digamos. Muy cercano. Aparecía ganando Jorge Quiroga. La verdad es que las encuestas no reflejaron, en definitiva,
lo que fue el resultado de las urnas, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta. ¿Tú ves que con Paz hay una promesa de estabilidad en Bolivia, que si bien con el MAS la tuvo, y particularmente en los periodos de Evo Morales, uno de los problemas mayores de la política boliviana más histórica es la inestabilidad de sus gobiernos, digamos, y la caída muchas veces antes de los tiempos constitucionales? No, ese es un desafío. No cabe duda de que cualquiera de los dos personas que pasaron a segunda vuelta electoral, cualquiera de los dos que obtuviera el triunfo tenían el mismo desafío de gobernabilidad y de estabilidad política, institucional, económica, etcétera, en un país que está con problemas en el plano económico evidentes, ¿no? Uno de los puntos más neurálgicos, el tema energético en un Exacto. país que pudiera tener ese problema y que tiene como punto central el tema de los combustibles, que incide además en el desarrollo de la economía en su conjunto, por la incidencia en todo lo que es el transporte, y en fin, sabemos lo que es aquello. Pero sí hay un punto que es importante tener presente, y que lo digo como un factor positivo, que el resultado haya sido claro, que el resultado se haya conocido prácticamente como ocurre en nuestro país, a pocas horas de que se cerraron las urnas, de que haya habido un reconocimiento inmediato por parte del derrotado del triunfo de quien ganó las elecciones, que el proceso electoral, a la luz de las opiniones de los observadores internacionales, tanto europeos como de la Organización de Estados Americanos, haya sido un proceso tranquilo, transparente, además con una participación ciudadana importante, significativa. Creo que todos son elementos que uno tiene que considerar como factores de referencia importantes para facilitar la necesaria convergencia y puesta de acuerdo, sobre todo para que el presidente electo tenga mayoría en el Congreso, que de partida no la tiene, y por lo tanto va a tener que desarrollar un esfuerzo importante de diálogo y de posible convergencia para fortalecer la concreción de sus objetivos de gobierno. ¿Cómo quedó el Congreso, que tener Edgardo? la votación lógica para poder lograr esa mayoría necesaria, ¿no? ¿Cómo quedó la composición del Congreso? No tiene mayoría el presidente electo. Va a tener que conseguir, digamos, apoyos, entre otros, de las fuerzas parlamentarias que tiene el propio movimiento que encabeza Quiroga, pero también otros grupos más pequeños. Y por lo tanto, ese esfuerzo es a todas luces necesario. Y junto con eso, sintonizar con la ciudadanía, porque en Bolivia hay una ciudadanía que está en movimiento. También la situación de Santa Cruz es algo que uno siempre tiene que tener presente. Allí también hay liderazgo. Y la omnipresencia de Evo Morales, y esa es una cuestión que también uno tiene que tener en cuenta. Él se ha refugiado en la región de Chapare, y bueno, de ahí lanza sus mensajes. Ayer tengo entendido que sufragó, no tengo la confirmación, pero ya eso sería una señal, digamos, porque él había llamado a la abstención, a la no concurrencia o al voto nulo, blanco, qué sé yo, en definitiva a una más clara deslegitimación del proceso por no estar en presente, pero sigue siendo una figura que es indudable que está dentro del marco referencial de la política boliviana. Pero todo eso, bueno, entendemos que son los grandes desafíos que están presentes de gobernabilidad y el cuadro económico que requiere ser estabilizado, porque hay problemas serios en cuanto al control inflacionario, a la producción,
a la estabilidad en los parámetros esenciales de la economía, y todo eso, por supuesto que es un elemento de especial necesidad de estabilización para poder, como digo, lograr también efectos en la gobernabilidad política. Y a nosotros, como país vecino, creo yo que nos debe interesar esa estabilidad, más aún si la perspectiva es de que exista una adecuada relación, y sobre todo porque la cooperación es esencial para enfrentar algunos temas y algunos dilemas que tenemos. O sea, el tema migratorio, por supuesto, es algo que requiere de parte de Chile y Bolivia un tratamiento cooperativo. Es imposible pensar de que unilateralmente, por mucho reforzamiento que exista de las fronteras, y eso se está haciendo de todas maneras, y hay anuncios al respecto de mayor reforzamiento, eso es una parte del problema. Lo otro es cómo hay un control y una acción cooperativa que permita a un lado y otro de la frontera tener eficiente resguardo para cosas importantes que están presentes y que tienen que ver, por cierto, con una migración ordenada, segura, que es un elemento central que no solo interesa a Chile, también debe interesar a Bolivia. Edgardo, perdona, nos queda muy poquitito, 2-3 minutos. Si te pudiera referir a lo que está ocurriendo en Gaza fundamentalmente y a la precariedad en que se encuentra ese alto al fuego y las posibilidades que tú ves de que pudiera quebrarse o no. Bueno, el alto al fuego ha sido como un haz de luz dentro de un cuadro tan oscuro. El alto al fuego ha permitido algunas cosas importantes, como por ejemplo la entrega de rehenes que estaban con vida, algunos también rehenes que habían fallecido, que habían muerto, las circunstancias trágicas que podemos observar, pero pasar de esa etapa necesaria y evidente para poder seguir en un horizonte, la expresión que tú has ocupado es correcta. O sea, creo que el proceso tiene precariedades, tiene desafíos, tiene tensiones, sobre todo porque es necesario vencer las desconfianzas. Y vencer las desconfianzas en un cuadro de tensión, de tanto sufrimiento, con liderazgos también tan polarizados, tan radicalizados, como son los liderazgos de Hamás y el liderazgo de Netanyahu y quienes lo rodean en Israel, con otro actor que ha jugado un rol y que es imposible que uno no lo pueda desconocer, como el caso del presidente Trump, pero el presidente Trump también tiene su estilo. Y ese estilo es un estilo que genera bastantes incertidumbres. Entonces, desde luego hay que ser en esto prudente, porque aquí no se ha logrado una paz definitiva, aquí se ha logrado un paso importante que es el alto al fuego, con todos los elementos que hemos estado viendo. Un alto al fuego que también se quiebra repentinamente porque hay acciones de uno y otro bando que en definitiva colisionan con la necesidad de hacer perdurable ese alto al fuego para lo único que sí puede llevar a una paz estable, que es la negociación diplomática, con buena fe, con actores incumbentes. Yo creo que Qatar, Egipto, Jordania han jugado, Turquía han jugado un rol muy importante y muy significativo, pero todo ello requiere de un clima de generación de escenarios que hagan factible de que se continúe con el proceso. Y por cierto que eso tiene altos y bajos, y algunos de ellos lo estamos viendo en estos días, ¿no? Con gente que sigue muriendo, infraestructura que sigue siendo afectado, y yo creo que cualquiera que esté mirando las imágenes se da cuenta de lo devastador que fue todo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Devastador en cuanto a muertos, personas, números enormes, partiendo por los propios 1.200 que murieron en Israel, más
los rehenes y luego los más de 50.000 personas que han fallecido en la franja de Gaza, y la destrucción que va a costar tanto poder llevarla a cabo en cuanto a su reconstrucción, a que la gente pueda volver a sus hogares reales y no a esta situación de destrucción que se puede observar. Pero para eso se tiene que crear las condiciones, los climas, y allí es donde está la precariedad que tú has señalado y has insinuado, y que tanto tú, Yarna, como Felipe también, al igual que yo, estamos observando. Edgardo Riveros, como siempre, un gusto compartir el programa contigo, Edgardo. Muchas gracias por tu gentileza. Muchas gracias a ustedes, pues. Muchas gracias, Yarna. Muchas gracias, Felipe. Ha sido siempre un placer conversar de esto y otros temas. Que esté muy bien, Edgardo. Ya, pues nos vamos. Tania González y Fernando